Muchas gracias, pues bienvenidas y bienvenidos a otra cápsula de Justicia al Aire. El jueves pasado hablamos de la determinación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual Morena y sus aliados alcanzaron mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Dándole continuidad a este tema, que a mi parecer es el desorden jurídico más importante desde la Revolución Mexicana, les cuento en dónde vamos. A manera de recordatorio, el artículo 135 de nuestra Constitución establece que las adiciones o reformas a la misma requieren que el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. En ese sentido, pudiéramos decir, para efectos ilustrativos, que existen 7 pasos para que la reforma judicial entre en vigor. El número 1 sería la presentación de la propuesta. El proceso de reforma constitucional en México comienza con la presentación de la propuesta por el presidente, miembros del Congreso de la Unión o de las legislaturas estatales. El paso número 2 es el turno a comisiones. La iniciativa es revisada por comisiones especializadas que emiten un dictamen. El paso número 3, que es en el que vamos, es la discusión y votación en la Cámara de Origen, que se refiere a la Cámara que recibió la iniciativa. En este caso, la Cámara de Origen es la de Diputados. Si el dictamen es aprobado, se discute y vota en el Pleno de la Cámara de Origen, donde se requiere una mayoría calificada, cosa que ya sucedió. En la madrugada del 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial en lo general, por mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones, y en lo particular con 357 votos a favor y 130 votos en contra. ¿Y qué debo agregar? Lo lamentable que fue la ausencia de sustancia jurídica en la argumentación de la Cámara de Diputados. Les cuento que estuve al tanto de la discusión, la sintonicé mediante el canal del Congreso y fue verdaderamente impresionante para mí que en ningún momento se discutieron puntos clave de los efectos de la reforma, como por ejemplo, qué cantidad del presupuesto federal se va a destinar a las elecciones de jueces y juezas, cuáles son los efectos negativos de la implementación de jueces sin rostro, cuál va a ser el tratamiento legal desde la perspectiva laboral de los y las trabajadoras actuales del Poder Judicial, entre muchísimas otras cuestiones que saltan a mi cabeza. Hago un llamado de atención a la oposición por no formular las preguntas correctas, por no defender de manera cabal nuestro sistema jurídico y más allá de eso, por no defender a capa y espada el equilibrio de poderes en México. Es lamentable que cada 2 minutos se escuchaban ovaciones por parte de las y los diputados exclamando al unísono: es un honor estar con Obrador, cuando se supone que en la Cámara de Diputados se debería de analizar el fondo de las iniciativas, sin tomar en cuenta el partido que las promueve. La sesión plenaria parecía más bien un búnker de gente ignorante peleando por sus ídolos y no por sus ideologías. En fin, volviendo al proceso de reforma constitucional. Actualmente vamos en el paso 4, discusión en el Senado. Hemos avanzado hasta el inicio de este paso, donde el Senado llevará a cabo un proceso similar de análisis, discusión y votación. ¿Qué falta? Pues los siguientes 3 pasos. El número 5 es la ratificación por las legislaturas estatales. Si ambas cámaras aprueban la reforma, es decir, la de diputados y la de senadores, esta debe de ser ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales. El paso número 6 es la promulgación y publicación. Finalmente, la reforma se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y por último, tenemos la entrada en vigor. La reforma entra en vigor tras su publicación, a menos que se estipule una fecha diferente. Definitivamente, la discusión en el Senado que ahora inicia será determinante para asegurar que la reforma no solo sea un cambio de forma, sino de fondo. Los legisladores deben enfocarse en garantizar que las modificaciones propuestas realmente contribuyan a una justicia más accesible, imparcial y rápida para todas y todos los ciudadanos. Además, es fundamental que las voces de expertos, organizaciones civiles y de la sociedad en general sean escuchadas y consideradas en el proceso. Espero de corazón que las y los senadores cuenten con el criterio suficiente para hacer las preguntas correctas y, en consecuencia, tomar las mejores decisiones para mí.
Les mantengo informados. Un abrazo. Sí, todo esto fue en una sede alterna, ¿no? Precisamente por todas las protestas que se han presentado, y resulta que también en el Senado, que como comentas va al Senado, al parecer va a ser el próximo domingo, también estarán sesionando en una sede alterna, porque sí hay mucho, están moviendo mucho, ¿no? Los empleados del Poder Judicial y pues protestando, ¿no? Con esta reforma que pues, sigue avanzando, ¿no? Así es, y no únicamente los empleados y las empleadas del Poder Judicial, sino también una gran parte de las facultades de Derecho alrededor del país. Sí, han estudiantes emitido también. comunicados, claro, han emitido sus posturas al respecto, obviamente advirtiendo sobre los efectos negativos de la aprobación de la reforma judicial. Bien, le estaremos dando seguimiento, licenciada. Gracias por tu comentario de hoy. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias.